Hola, ¿cómo están amigos de TVU? Bienvenidos a una nueva teleentrevista. Y en esta oportunidad queremos hablar respecto al cine de no ficción y lo que está ocurriendo con Frontera Sur Lab, esta tercera edición del Laboratorio de Escritura de Proyectos de Cine de No Ficción. Para eso nos acompaña el director precisamente de Frontera Sur Festival Internacional de Cine de No Ficción, Cristian Saldía. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por darte el tiempo y comentarnos respecto a esta actividad que ya lleva un par de días, lo que significó y lo que significa en estos momentos en medio de una crisis sanitaria, continuar con estas actividades de manera online y la forma que se han ido adaptando ustedes también como festival. Mm. Sí, bueno, ha sido complicado, sobre todo en un principio, el 2020, ¿no? Al inicio, cuando comenzó la pandemia, fue muy complejo porque no sabíamos muy bien qué hacer, como la mayoría de los eventos, de las instituciones, entonces fue complicado al principio, pero bueno, encontramos una manera de seguir adelante con las actividades online, exploramos un poco esa posibilidad al principio y funcionó de alguna manera. En ese momento con el festival, con la tercera versión del festival, y bueno, generó que el festival se realizaba en Concepción y a partir de la versión virtual nos pudimos conectar con muchas personas, con muchas, digamos, audiencias que estaban en distintos países de Latinoamérica y eso fue interesante y también en otras regiones de Chile, entonces el público del festival creció muchísimo. Y fue bonito constatar que había público interesado en este tipo de cine en otros lugares. A pesar de que para esta tercera versión del laboratorio, que digamos el laboratorio es una actividad del festival, eh, a pesar de que en esta versión pensamos en un momento volver a la presidencialidad, Ujú. pero como se organiza con hartos meses de antelación, digamos, a mitad del año pasado todavía no lo teníamos certeza muy bien de cómo estaba la situación de los viajes, sobre todo de las personas que vienen desde el extranjero. Se veía un poco difícil eso todavía y bueno, por eso decidimos seguir online, pero queremos prontamente volver a la presencialidad. Sí, lo que se da en Frontera Sur Lab y lo que se da también al mezclar en diversos territorios, lo que significa que Mm. participen personas de Latinoamérica, Buenos Aires, Colombia, también entendido que hay algunos de los proyectos seleccionados, Sí. y cómo ha ido creciendo también esta arista, cómo se busca también potenciar estos proyectos, me imagino con ese sello autoral, estas cosas que nos unen también dentro de lo global o de lo internacional, pero siempre hay una esencia que viene uniendo sobre todo lo que significa el cine de no ficción. Sí, de hecho el laboratorio surge también con esa intención de ser un espacio de encuentro para personas que están desarrollando sus primeras películas, ¿no? Sus primeros largometrajes, y nos interesaba mucho poner el foco en lo que está ocurriendo con el desarrollo de películas en regiones distintas a la metropolitana, porque digamos en la metropolitana están todas las posibilidades, todas las oportunidades, muy distintas a las demás regiones, entonces el foco era ese en principio y luego también pensar cómo nos podíamos conectar o cómo se podían conectar esos proyectos con Latinoamérica. Y entonces, bueno, se empezó a dar ese cruce interesante entre proyectos que se producían en regiones y otros países latinoamericanos. Y bueno, ya estamos en la tercera edición y claro, y se ha generado eso, se genera como una también, se empieza a generar como una red, ¿no? De contactos, de vínculos y de compartir miradas y visiones en torno al cine desde territorios muy diversos, pero que a pesar de eso comparten problemáticas bien cercanas, bien, Sí. digamos, bien comunes, como dices tú. Claro, hay una mirada que une dentro de la crítica a la realidad de cada país, pero dentro de todo. Las divisiones son políticas prácticamente en los territorios, se viven situaciones muy similares Mm. acá en Latinoamérica. Respecto también a Sí. estas asesorías y lo que se da en este laboratorio, porque hay un proceso de acompañamiento, también de ir potenciando, viendo, siendo realista también de acuerdo a cada idea, cómo se va gestando Mm. eso y quiénes son los profesores que van participando también de esta actividad, porque claro, muchas veces uno dice,
Oye, sí, acá la idea es potenciarlo, pero ¿cómo ustedes les van haciendo un seguimiento también? Y en cuanto a la selección, los proyectos que dejaron seleccionados, ahí cómo se van uniendo también en ese sentido. Sí, eh, antes me quedé pensando una cosa de la pregunta anterior y efectivamente, si pensamos, por ejemplo, en lo que ocurrió en los últimos años en Latinoamérica, digamos, los distintos territorios han estado bien conectados, ¿no? En términos de ciertas problemáticas sociales y las respuestas que han tenido los habitantes, digamos, en una suerte como de despertar frente a ciertas carencias o ciertas desigualdades. Bueno, eso también ha ayudado a pensar que compartimos muchas cosas más allá de estar lejos con personas de otros países. Y por otro lado, lo que tú decías, claro, una situación compleja, digamos, es parte de la complejidad de generar un espacio así, pensar en que nos interesa apoyar proyectos que vienen de lugares muy distintos y que además abordan, ¿no?, el cine con miradas muy particulares, en ese sentido autorales, pero también formas de desarrollar películas, digamos, de maneras muy personales. Ujú. Y bueno, y ahí la labor del trabajo con esos proyectos en el laboratorio se da fundamentalmente, yo diría por dos elementos. Uno, por el trabajo que hace el equipo del festival de propiciar este espacio, ¿no? Y generar todos los elementos y las cosas que se necesitan para que se desarrolle. Y por otro lado, los tutores, que son piezas fundamentales de este espacio, que son dos que nos han acompañado en las tres primeras ediciones, son, digamos, el cineasta argentino Gustavo Fontán y la productora y escritura y asesora de escritura documental Marta Andreu de España. Bueno, mucha de la labor que ocurre en el laboratorio, el trabajo directo con los proyectos, el apoyo, el ir identificando cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas y cómo ir buscando ciertas posibilidades para el desarrollo de esas películas y para que esas películas, digamos, puedan encontrar un camino. Eh, Mucho de ese trabajo y ese peso recae en ellos, y además son dos personas con mucha experiencia, con una trayectoria muy importante a nivel internacional, y muy generosos en compartir sus miradas y en ser parte de este espacio de apoyo a los proyectos. Entonces, no, son piezas fundamentales de cómo se ha desarrollado este espacio hasta ahora. Sí, claro, estamos hablando acá de los laboratorios, pero me gustaría también profundizar respecto al festival en sí. Y algo, creo que nunca habíamos tenido la oportunidad de tener una entrevista con Carolina, había tenido la oportunidad, recuerdo, o por lo menos lo que Sí, recuerdo en estos momentos. sí, Y sí, claro, el origen del festival, tú eres arquitecto y la sí. especialización que has ido tomando también del mundo del cine, bueno, con los estudios, con la experiencia, evidentemente, pero me gusta también esa mezcla y por eso señalaba, creo que nunca lo hemos hablado porque siempre yo he mezclado eso entre como la arquitectura, el patrimonio y bueno, el patrimonio visual, cómo generamos ese registro. Y Frontera Sur también desde sus inicios y manteniendo esto que faltaba también acá en nuestra zona, porque claro, tenemos otro tipo de festival o podemos hablar festivales a nivel nacional o internacional, pero como que faltaba esa arista y como que ahí se mezcla un poquito todo eso. Sí, pasan hartas cosas en lo que tú mencionas, ¿no? Por un lado, claro, parte de eso nos dimos cuenta, en lo último que estaba diciendo, ¿no? Nos dimos cuenta de que había un espacio, un vacío, Ujú. y que coincidía con el cine que nos interesaba. En ese momento con Carolina, que, digamos, estuvo desde el inicio también en la primera versión del festival, y bueno, y sigue hasta ahora, es parte del equipo también. Y claro, con ella nos dábamos cuenta de que había un espacio donde, digamos, que no habían espacios en la región donde poder acercarse a películas que tuvieran un vínculo directo con la realidad, ¿no? Y, digamos, el cine documental en principio y después una serie de otras variantes del cine que, digamos, que tienen algún grado de relación con la realidad, digamos, más directa. Y era parte del cine que nos interesaba y que nosotros hacíamos y que veíamos también al viajar a otros festivales. Bueno, y de ahí surge también la idea de hacer el festival y de partir el 2017 con esto. Y bueno, y de ahí en adelante se empiezan a dar muchas cosas, ¿no? Como
Lo otro que tú mencionabas, claro, nosotros no venimos desde el área del cine. Carolina desde el periodismo, yo desde la arquitectura y varios del equipo también desde otras áreas. Y entonces lo que nos parece interesante también es pensar cómo el cine también está atravesado por distintas, digamos, disciplinas y miradas. Y además eso permite también, que algo que nos interesa mucho, digamos, llevar el cine a lugares que están más allá de sus propios límites, ¿no? A pensar cómo se relaciona, en términos creativos, en términos artísticos, en términos de mirada sobre la sociedad y sobre el mundo, cómo se relaciona bueno, con muchas otras áreas. Y, bueno, y eso enriquece también la mirada sobre el propio cine, sobre las propias películas, porque además a través de las películas uno puede pensar en muchas cosas, ¿no? En la ciudad, en el patrimonio, como tú dices, ¿no? En el pasado, proyectarse hacia el futuro, pensar en los problemas sociales, etcétera, ¿no? Aprender del pasado, que nos falta harto. Claro, 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 claro. Oye, Cristian, sí, por eso me generaba curiosidad también en respecto a eso, a la formación, y hay otra forma de verlo. Lo que pasa con el cine no ficción, hacer este registro respecto a los diversos momentos y lo que hablamos anteriormente respecto a cómo nos une en cierta medida, cómo vivimos procesos también muy similares con nuestros vecinos, lo que pasó en el estallido social, nosotros lo estamos viviendo, lo estaban viviendo también otros países. Bueno, la pandemia la hemos vivido todos de una u otra manera y las artes nos ayudan también a generar eso, a generar reflexión, nos ayuda a generar esta recopilación de información y que no se nos olvide. ¿Cómo has visto también respecto a la pandemia o cómo se fue cambiando la temática? Porque uno en 3 años puede hablar de temáticas sociales, políticas, sanitarias y ahora ya retomando, entre comillas, cierta normalidad. Pero cómo vas viendo también cómo se van ampliando ese abanico de los temas. Mm. Sí, eso es súper interesante en términos de hacer un festival de cine, porque en cada edición nosotros abrimos una convocatoria y por suerte llegan muchas películas de todo el mundo. Estamos recibiendo algo así como 1000 películas por versión y de revisarlas bueno, y seleccionar, surge el programa de cada edición del festival. Pero más allá de eso, digamos, el ver o el entrar en contacto con todos estos materiales que provienen de distintos lugares, de alguna forma nos hace o nos da la posibilidad como de tomarle el pulso a lo que está ocurriendo en la realidad por un lado y en el cine por otro lado al mismo tiempo. Y entonces, claro, vamos eh, a veces con intención, a veces con no tanta intención, vamos identificando o haciendo como un diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo. Y es parte también del trabajo que hacemos en el festival, ¿no? Como entender de alguna manera qué mostrar tiene que ver con intentar detectar también qué es lo que está ocurriendo en el mundo y qué es lo que nos interesa poner de relevancia, y en el cine también. Y lo que ha ocurrido ha sido bien interesante porque en el 2017, por ejemplo, en 2017-2018, las dos primeras versiones del festival, pre-estallido social, había una efervescencia en el cine bueno, que ahora la podemos leer y la podemos entender pensando en lo que ocurrió después, ¿no? Pero digamos en el 2018 nadie pensaba que iba a haber un estallido social, era inimaginable. Estábamos en un oasis. Pero estábamos en un oasis, pero el cine nos decía lo contrario. Sí. Pero en el cine sí estaba esa tensión digamos, porque también el documental y el cine vinculado a la realidad da la posibilidad, ¿no? de poner en evidencia las desigualdades, los conflictos, las carencias, y entonces todas esas tensiones estaban en el cine y estaban de una manera muy potente. eh, Tanto así que incluso aparecían películas con ciertas miradas revolucionarias, ¿no? Y claro, en ese momento no parecía que podría ocurrir algo así, pero después de un año, cuando ocurrió, decíamos, bueno, esto lo estábamos mostrando en el cine hace un año atrás, ¿no? Y parece que el cine tiene una cualidad muy interesante que pareciera, como el arte en general, yo diría, ¿no? Como que es capaz de adelantarse al tiempo, ¿no? Y de proyectar ciertas posibilidades de futuro. Bueno, y algo así ocurrió en ese momento. Y después, con la pandemia, se generó un cambio radical, ¿no? Todo encerrado. Y bueno, eh, también ahí ocurrió algo interesante, porque como
digamos, se restringieron las posibilidades de generar películas o de producir películas porque estábamos todos encerrados. Entonces empezaron a aparecer muchas películas que revisitaban el pasado, ¿no? A partir de archivos que ya estaban creados. Como no había posibilidad de grabar, entonces empezaron a revisar imágenes que ya estaban grabadas y bueno, aparecieron muchas películas por ejemplo, la revisión de materiales que uno podría entender que tienen cierto valor patrimonial o cierto vínculo con el pasado. Y entonces, bueno, surgió esta mirada, y como el presente estaba estancado, surgió esa mirada sobre el pasado, y ahora se está reactivando nuevamente como la mirada sobre el presente y cómo nos volvemos a vincular después de esta pausa gigantesca en la que estuvimos. Sí, sí, es complejo y bueno, sabemos que las artes en general han sido las más afectadas, las primeras en paralizar sus actividades, las últimas en retomar las actividades. De a poquito se están retomando acá en nuestro país y esa es la idea también de ir visibilizando ese trabajo que sigue constante y que sigue en esta adaptación. Es importante destacar eso, que ustedes continúan de manera online. Claro, no tenemos una bola de cristal para saber qué va a pasar, pero sí lo que tenemos claro es que a través de las plataformas digitales podemos seguir conectados, podemos seguir conociendo nuevo material y hay en paralelo también actividades no solamente para el mundo ligado a esta disciplina, sino en general para la población común y corriente, como me gusta decirle. Cristian, y en ese sentido también ese feedback desde la población, desde las versiones anteriores, las primeras versiones respecto al festival en su versión normal y más lo del laboratorio, porque sabemos que en el laboratorio va gente que va interesada y un público específico. Pero ¿cómo Sí. ves también ese comentario desde las personas que buscan conocer un poquito más mediante estos largometrajes y que les permite también conocer un poquito más respecto a nuestros territorios? Y un territorio me refiero no solamente a lo que ocurre a nivel nacional, sino que lo que ocurre acá en Latinoamérica. Sí, claro. Bueno, como tú bien dices, el laboratorio es una instancia dentro del festival, o es parte del festival, a pesar de que se realiza en otra fecha, porque generalmente el laboratorio ocurre el primer semestre y el festival el segundo semestre, pero son parte de lo mismo. Y efectivamente el laboratorio está pensado para personas que están desarrollando películas, por lo tanto es más específico, a pesar de que tenemos siempre una serie de actividades que llamamos paralelas, que son charlas, conversatorios, y eso están enfocados para un público más general. Pero sí el festival tiene, digamos, una vocación mucho más abierta, más pública, eh, y entonces convoca a otras audiencias, a otros públicos, y bueno, nos hemos llevado muchas sorpresas en ese sentido. Así muy bonito el tránsito desde la primera versión hasta ahora, porque ha ido creciendo. O sea, las primeras dos versiones, entre la primera y la segunda, que fueron presenciales, el público creció como el doble, y fue una bonita sorpresa hacer la segunda versión con mucho más público en la ciudad. Y cuando pasamos al online, el público creció muchísimo. Fue algo inesperado, porque pasamos de un público acotado que estaba en las salas físicamente a tener una cantidad de público que, no sé, llegamos como a 20.000 personas en la tercera versión, y era algo que sobrepasaba todos los límites de lo que habíamos pensado. Pero como te decía al principio, fue bonito constatar que había una comunidad en distintos lugares conectados con ciertas preocupaciones. Y en la cuarta versión del año pasado fue algo parecido. Y ahora en la quinta versión, que vamos a hacer en noviembre, pensamos volver a la presencialidad en un formato híbrido, es decir, volvemos a la presencialidad como lo hacíamos en las primeras dos versiones, exhibiciones en sala, actividades en la ciudad, etc. Y al mismo tiempo no queremos abandonar del todo la virtualidad para no perder esa conexión con otras regiones, con otros países de Latinoamérica. Así que va a ser un desafío importante ver cómo llevamos a cabo esta versión híbrida. Sí, ahí vamos a estar evidentemente haciendo difusión, vamos a estar conversando de lo que se viene ya para esa quinta edición y lo que tiene relación con esta tercera edición de Frontera Sur Lab, y lo que se viene para los próximos días y lo que hablábamos anteriormente con estos proyectos seleccionados, qué se viene para ellos ya finalizando, porque esto es hasta el 17 de mayo, qué ocurre también con estos proyectos, cómo se desarrolla también todo este laboratorio. Bueno, el laboratorio hasta ahora, en las tres versiones, se ha desarrollado en dos bloques. Dura alrededor de 15 días, son dos bloques. El primer bloque es guiado, generalmente dura la primera semana, que es guiado por el cineasta Gustavo Fontán, que trabaja con los 9 proyectos seleccionados. Y en un segundo bloque con Marta Andreu, la asesora de escritura española,
de escritura documental española, y ella trabaja una segunda semana. Ese es un trabajo interno, digamos, entre comillas, privado, con el grupo de los realizadores y las realizadoras seleccionadas, para fortalecer los proyectos. Eh, y luego, al mismo tiempo, en estas 2 semanas, hay una serie de actividades paralelas que son públicas, que se transmiten por Facebook Live y el canal de YouTube del festival, donde tenemos una serie de cineastas invitadas de Chile, de otros países latinoamericanos y de otros continentes incluso. Eh, por ejemplo, ya, digamos, la semana que pasó tuvimos 3 actividades y ahora nos quedan 2. Una el miércoles, que es un diálogo con cineastas latinoamericanos, donde hay cineastas de Chile, Colombia, Argentina. Y el día viernes, que es la última actividad, vamos a estar, digamos, tenemos una charla de una cineasta de Letonia, una de las grandes cineastas del cine contemporáneo, que bueno, nos va a estar presentando su trabajo y haciendo algunas reflexiones sobre su experiencia, conectada desde Letonia a las 12 del día por las redes sociales. Las últimas 2 jornadas de laboratorio, que son el próximo lunes y martes 16 y 17, los proyectos, una vez ya, digamos, después de haber transitado por estos 2 bloques anteriores, en esas últimas 2 jornadas van a reunirse con un grupo de invitados, de invitadas, que son programadores de otros festivales, para generar redes, contactos, son espacios de conversación para ir, digamos, ampliando los vínculos, para que esas películas en algún momento más adelante puedan terminarse y puedan exhibirse en distintos espacios en Chile y en Latinoamérica. Sí, bueno, desearles todo el éxito y dejar ahí la invitación, Cristian, como tú señalabas, estas actividades paralelas que se realizan durante estos días a través de las redes sociales. Ustedes están disponibles en todas las plataformas digitales, a través de Instagram, de Facebook, de Twitter, su sitio web Frontera Sur Festival, para que puedan informarse y seguir atentos a lo que se viene ya también para la próxima versión, esta quinta versión, como tú señalabas, en noviembre. Me imagino ahí que de a poquito van a ir dando a conocer todos esos detalles. Sí, sí, y un dato que siempre es importante mencionar, todas las actividades del festival y del laboratorio son siempre gratuitas, ¿no? En este caso, las charlas y los diálogos con los cineastas son a través de las redes y bueno, solo basta mirar el programa, los horarios de la página del festival y conectarse y ya está. Pueden participar incluso dejando preguntas y comentarios en los chats, nosotros tomamos esas preguntas y se las hacemos a los invitados para que respondan al público, etc. Y en el festival también, todas las actividades son gratuitas, las exhibiciones de las películas, las charlas, etc. Así que solo tienen que estar atentos a la programación y querer participar, nada más. Sí, ir acercando y visibilizando también estas temáticas. Muchas veces pasa, uno escucha que se ve algo como lejano, se queda con la película de ficción o con la película del momento, como no sé, lo que pasa ahora con los superhéroes, claro. Otro tipo de películas y como que el cine no ficción se ve como algo muy acotado, pero en realidad también nos une. Y nos sirve para conocer otras realidades, nos sirve para aprender de otras cosas, no quedarnos solamente con la ficción, que también evidentemente nos educa en muchos sentidos, pero acá lo vemos desde otro cristal. Claro, claro. O sea, accedemos a muchas realidades diversas y también es interesante porque, digamos, el cine que tenemos en mayor acceso, ¿no? Que es el de las salas comerciales, generalmente proviene de Estados Unidos, ¿no? Es un cine que proviene principalmente de un solo lugar. En cambio, el cine, digamos, que muestran en general los festivales, como el nuestro, proviene de distintos países, ¿no? O sea, en cada versión mostramos películas de 30 países distintos, y entonces, claro, hay un acceso a muchas realidades, muchas reflexiones, muchas maneras de ver el mundo, muchas formas de entablar vínculos con personas que están muy lejanas y que de alguna manera compartimos, ¿no? Algunas preocupaciones. Sí, y ahora lo podemos ver hasta de nuestros celulares, de nuestros computadores. Exacto. Ya no hay excusa ahí para no acercarnos a eso, que antes, es que la presentación era tal hora, no alcancé ayer. No, ya no hay excusa. Ahí vamos a estar atentos a esa quinta edición. Cristian, un gustazo. Que tengas una excelente jornada y terminar de manera exitosa también este laboratorio. No, gracias a ti por la invitación, por la conversación. Cristian Saldía, director de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción. Ahí vamos a estar haciendo seguimiento también a todo lo que se viene ya para el próximo mes de noviembre. Dejar los invitados para que sigan acá en compañía del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Nosotros ya nos reencontramos en una próxima oportunidad.